Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Tartesos, el reino que desapareció del mundo sin dejar rastro. En el extremo occidental del mundo conocido, allí donde los mapas antiguos se desdibujaban y el mar parecía devorar la tierra, comenzaba un territorio que no pertenecía del todo a los hombres ni del todo a los dioses. Más allá de las rutas seguras, más allá de las columnas que marcaban el límite del orden, se extendía un confín envuelto en bruma y silencio. Para los pueblos del Mediterráneo, aquel lugar no era solo geografía, era frontera mental, borde del pensamiento, final de lo comprensible. Era el lugar donde terminaba el mundo, o donde quizá comenzaba otro. Allí, cada tarde, el sol descendía lentamente hasta tocar el horizonte, incendiando el cielo con tonos de oro y sangre. No se ocultaba sin más, parecía morir. Los antiguos lo observaban hundirse en el océano como un dios cansado, entregando su luz al abismo. Ese ritual diario no era banal. Era una señal. El oeste no era un punto cardinal cualquiera, era el umbral del más allá, la dirección del ocaso, el camino de los muertos y de los héroes. Donde el sol muere cada tarde, decían, algo antiguo observa en silencio. Algo que existía antes de que los hombres aprendieran a escribir su historia. En ese confín nació un nombre. Un nombre que no se pronunciaba con ligereza, porque evocarlo era llamar al misterio. Tartesos. No era solo un lugar, era un eco. Resonaba como una palabra heredada de tiempos que nadie recordaba del todo. Los navegantes la escuchaban en los puertos, los mercaderes la susurraban entre copas, los poetas la envolvían en metáforas. Tartesos. Sonaba a metal golpeado, a río profundo, a riqueza antigua. Sonaba a algo que no debía olvidarse, y, sin embargo, se estaba olvidando. Los griegos, siempre atentos a los límites del mundo, hablaron de ella con una mezcla de asombro y respeto. No la describieron como una aldea lejana ni como un simple enclave comercial. Hablaron de un reino. Rico, sí, pero también antiguo. Tan antiguo que, incluso para ellos, parecía pertenecer a otra edad del mundo. Decían que sus tierras estaban bañadas por ríos generosos, que de su suelo brotaban metales como si la tierra misma los ofreciera en sacrificio. Oro, plata, estaño. Nombres que, en la antigüedad, eran sinónimo de poder, de estabilidad, de civilización. Pero no era solo la riqueza lo que hacía especial a Tartesos. Muchos pueblos fueron ricos y desaparecieron sin dejar rastro. Lo inquietante era el tono con el que se hablaba de ella. No como una novedad, no como un descubrimiento reciente, sino como algo que llevaba allí desde siempre. Como si, cuando Grecia aún estaba aprendiendo a levantarse, Tartesos ya hubiera alcanzado su madurez. Como si, cuando Roma no era más que un conjunto de colinas sin destino, aquel reino occidental ya hubiera conocido siglos de esplendor. Más viejo que Roma. Esa idea, por sí sola, ya era perturbadora. Roma se concebía a sí misma como heredera del mundo, como culminación del orden y la ley. Pero Tartesos parecía desafiar esa narrativa.
No surgía como una consecuencia, sino como un origen alternativo. Y más sabio que Grecia. No porque superara a los helenos en filosofía o arte, sino porque su conocimiento parecía de otra naturaleza. Un saber práctico, antiguo, ligado a la tierra, al mar y a los ciclos. Un saber que no necesitaba proclamarse para existir. Los relatos no hablaban de conquistas interminables ni de ejércitos que arrasaban el mundo. Hablaban de estabilidad. De un reino que comerciaba en lugar de destruir, que acogía en lugar de someter. De un lugar donde el tiempo parecía fluir de otra manera, más lento, más profundo. Como si Tartessos no perteneciera al ritmo frenético de la historia conocida, sino a un pulso más antiguo, más cercano al de la naturaleza misma. Y, sin embargo, cuanto más se intentaba definirla, más se escapaba entre los dedos. Tartessos no se dejaba atrapar del todo. No era solo historia, pero tampoco era puro mito. Se movía en ese espacio ambiguo donde la memoria se mezcla con la imaginación. Un lugar entre historia y mito, donde los hechos se difuminan y los símbolos cobran fuerza. Donde cada dato parece incompleto y cada leyenda parece esconder un núcleo de verdad. Los mapas no ayudaban. Algunos la situaban junto a grandes ríos, otros la empujaban hacia el océano. Algunos la vinculaban a ciudades concretas, otros a regiones enteras. Tartessos parecía cambiar de forma según quien la mirara. A veces era un puerto, a veces un reino fluvial, a veces una civilización entera. Como si no hubiera sido un punto fijo, sino un sistema, una red, un modo de habitar el extremo del mundo. Esa ambigüedad no la debilitaba. Al contrario, la hacía más poderosa. Porque lo que no se puede fijar en un solo lugar es más difícil de borrar. Tartessos sobrevivía no en ruinas visibles, sino en el recuerdo fragmentado de quienes supieron de ella. En textos dispersos, en referencias indirectas, en silencios elocuentes. Sobrevivía como sobreviven las cosas verdaderamente antiguas, no imponiéndose, sino esperando. Y entonces surge la pregunta. Una pregunta que atraviesa siglos y no pierde fuerza. ¿Existió realmente? No como mito poético, no como invención de navegantes exagerados, sino como un reino tangible, con ciudades, leyes y hombres de carne y hueso. ¿Fue Tartessos un lugar real que la historia no supo conservar? ¿O fue una idealización, un reflejo del deseo humano de creer que hubo un tiempo mejor, más justo, más abundante? La pregunta no es inocente. Porque, si existió, entonces la historia que creemos conocer está incompleta. Entonces hubo civilizaciones avanzadas en los márgenes, lejos de los centros que solemos considerar cuna de todo. Entonces el progreso no fue una línea recta que partió de oriente hacia occidente, sino un entramado complejo, con focos olvidados y caminos borrados. Y si no existió, si fue solo un mito, entonces hay que preguntarse por qué ese mito fue tan persistente. ¿Por qué tantos autores, en épocas distintas, hablaron de ella con tanta seguridad? ¿Por qué el nombre no se desvaneció como otros tantos relatos fabulosos? ¿Por qué, incluso hoy, sigue despertando la sensación de que algo falta, de que hay un vacío en el relato oficial? Quizá Tartessos fue ambas cosas. Un lugar real que, con el paso del tiempo, se volvió mito. O un mito tan poderoso que terminó influyendo en la realidad. Porque, al final, lo importante no es solo si existió tal como se la describe, sino lo que representa. Representa la idea de que el pasado fue más complejo de lo que aceptamos. Que hubo saberes que no heredamos, equilibrios que no supimos mantener, mundos que se apagaron sin dejar epitafio. En el extremo occidental del mundo conocido, donde el sol muere cada tarde, sigue resonando ese nombre. Tartessos. No como una respuesta, sino como una invitación. Una invitación a mirar más allá de los relatos cómodos, a escuchar los susurros del mito y a aceptar que la historia, a veces,
Guarda sus secretos precisamente en los lugares donde creemos que no hay nada. Los primeros hilos que permiten asomarse a Tartesos no proceden de ruinas ni de ciudades excavadas, sino de palabras. Palabras antiguas, escritas por hombres que jamás pisaron aquel extremo del mundo, pero que escucharon su nombre repetirse una y otra vez en los puertos, en las rutas comerciales, en las historias traídas por marineros que regresaban del horizonte. Entre ellos, uno destaca por encima de todos. Heródoto, observador incansable de pueblos y costumbres, dejó constancia de un occidente lejano que no era vacío ni salvaje, sino rico y estructurado. En sus relatos, Tartesos no aparece como una fábula sin rostro, sino como un lugar real, habitado, con reyes, alianzas y memoria. Heródoto hablaba de un reino próspero que había entrado en contacto con los griegos cuando éstos aún exploraban tímidamente las rutas más allá del Mediterráneo central. Sus palabras transmiten sorpresa, pero también una extraña familiaridad, como si Tartesos no fuera un descubrimiento reciente, sino algo ya establecido desde mucho antes. No escribe como quien describe una leyenda escuchada al azar, sino como quien recoge un testimonio que otros consideran fiable. En su mirada, el lejano occidente no es un vacío mítico, sino un territorio con nombre propio y peso histórico. Siglos después, otro autor volvería a mirar hacia ese mismo confín. Avienno, al componer la Hora Marítima, recopiló antiguos periplos, descripciones costeras heredadas de tradiciones mucho más antiguas que él mismo. En sus versos, el litoral occidental aparece como una sucesión de accidentes geográficos, ríos y pueblos que no pertenecen al imaginario fantástico, sino a una geografía concreta. Tartesos surge ahí no como una invención poética, sino como parte de una memoria marítima transmitida durante generaciones. Una memoria que hablaba de costas peligrosas, de corrientes traicioneras, pero también de puertos seguros y tierras fértiles. La Hora Marítima no se escribe desde la ignorancia, sino desde la recopilación. Avienno bebe de fuentes arcaicas, posiblemente fenicias y griegas, que describían el mundo tal como se conocía antes de que Roma lo ordenara bajo su dominio. En ese mundo antiguo, Tartesos ocupaba un lugar destacado. No era una nota al margen, sino un punto de referencia para quienes navegaban hacia el oeste. Un lugar que marcaba el final de las rutas conocidas y, al mismo tiempo, el inicio de riquezas inesperadas. Estrabón, más sistemático y crítico, también habló de aquellas tierras. Su mirada es la de un geógrafo que intenta poner orden en el caos de relatos heredados. Y aún así, no descarta Tartesos. Al contrario, la integra en su descripción de regiones bañadas por ríos generosos y suelos saturados de metales. Habla de un territorio donde la riqueza no era excepcional, sino parte del paisaje. Donde la plata se extraía con tal abundancia que parecía inagotable. Donde la tierra ofrecía sus entrañas sin resistencia, como si hubiera sido bendecida por los dioses. En estos relatos, Tartesos no es solo un nombre propio. Es río, es reino, es región. A veces se refiere a un curso de agua que estructura el territorio, otras, a un poder político que domina sus orillas, otras, a un conjunto de pueblos unidos por comercio y cultura. Esta multiplicidad no es una contradicción, sino una pista. Indica que Tartesos no fue una ciudad aislada, sino algo más amplio. Un sistema fluvial, económico y humano que giraba en torno a un eje vital. Ese eje, para muchos, fue el gran río del sur, hoy conocido como Guadalquivir. Un río ancho, navegable, que penetra profundamente en el interior de la tierra y conecta el mar con las llanuras fértiles. Para los antiguos, los ríos no eran simples accidentes geográficos. Eran fronteras sagradas, caminos de vida, arterias por las que circulaba no solo mercancía, sino también conocimiento y poder. El Guadalquivir marcaba un límite, y al mismo tiempo, una unión. Separaba mundos, pero también los conectaba. Considerar ese río como frontera sagrada no es una exageración poética.
En la antigüedad, los grandes ríos delimitaban territorios civilizados. Definían identidades y servían de escenario para rituales y juramentos. Si Tartesos se asentó en torno a sus aguas, no lo hizo por casualidad. Eligió un lugar donde la tierra y el mar dialogaban constantemente, donde lo interior y lo exterior se encontraban. Un lugar ideal para el comercio, para el intercambio cultural y para el surgimiento de una civilización próspera. Hacia ese confín llegaron los navegantes fenicios. Hombres del mar por excelencia, acostumbrados a bordear costas desconocidas y a fundar enclaves allí donde otros solo veían peligro. Para ellos, el viaje hacia el oeste no era una aventura mítica, sino una empresa calculada. Sabían que más allá del Mediterráneo les esperaba algo valioso. Al llegar, no encontraron un desierto humano, sino pueblos organizados, conocedores del metal y del comercio. Tartesos no fue descubierta por los fenicios, fue encontrada. Ese encuentro no fue de conquista inmediata, sino de intercambio. Los fenicios traían productos, técnicas, alfabetos. Tartesos ofrecía algo que pocos lugares podían igualar, metales en abundancia. Oro que brillaba como el sol poniente. Plata que se acumulaba en cantidades que asombraban a quienes la veían por primera vez. Estaño, esencial para la fabricación del bronce, codiciado en todo el mundo antiguo. Estos metales no solo enriquecieron a Tartesos, sino que la convirtieron en un nodo estratégico del comercio antiguo. La riqueza legendaria de Tartesos no nace de la exageración gratuita. Se sustenta en un contexto histórico donde el acceso a ciertos recursos marcaba la diferencia entre la grandeza y la dependencia. Quien controlaba el metal controlaba las armas, las herramientas, el comercio. Tartesos, situada en el extremo del mundo conocido, parecía poseer una fuente casi ilimitada de ese poder silencioso. No necesitaba expandirse por la fuerza, el mundo venía a ella. Así, las fuentes antiguas, dispersas y fragmentarias, coinciden en algo esencial. Tartesos no fue un simple rumor. Fue un referente. Un lugar que existía en la conciencia colectiva de los pueblos mediterráneos como sinónimo de abundancia, antigüedad y misterio. No todos coincidían en su forma exacta, ni en sus límites precisos, pero todos parecían saber que allí, en el lejano occidente, había algo real. Algo que merecía ser recordado. Algo que, con el paso del tiempo, comenzó a desvanecerse de los textos, pero no de la memoria. En medio de los relatos antiguos, cuando los nombres de lugares se confunden y las fronteras se diluyen, emerge una figura que rompe la niebla con una claridad inquietante. No es un dios ni un héroe mítico, sino un rey. Un rey del que se dice que gobernó durante más de 80 años. Algo casi inconcebible incluso para los estándares legendarios de la antigüedad. Su nombre era Argantonio, y su sola mención basta para transformar a Tartesos de rumor lejano en reino con rostro humano. 80 años de gobierno no son solo una cifra. Son generaciones enteras creciendo bajo la misma autoridad, viendo en el mismo soberano una constante, una referencia. Mientras otros reinos se consumían en luchas sucesorias y guerras internas, Tartesos parecía sostenerse en una continuidad casi antinatural. Argantonio no fue un rey de paso ni una figura efímera, fue una presencia prolongada, casi inmutable, como si el tiempo mismo hubiera decidido avanzar más despacio en sus dominios. Su nombre no era casual. Argantonio, el hombre de plata. En esa denominación se condensa toda una realidad económica y simbólica. La plata no solo representaba riqueza material, sino estabilidad, brillo duradero, poder silencioso. No era el oro ostentoso de los tiranos, sino el metal que circula, que se intercambia, que conecta pueblos. Llamar a un rey el hombre de plata era reconocerlo como encarnación de la prosperidad de su tierra, como custodio de un recurso que sustentaba la grandeza del reino. Pero los relatos no lo describen como un monarca avaricioso ni como un déspota rodeado de tesoros.
Hablan de sabiduría. De un hombre que entendía el valor del equilibrio y la prudencia. Su longevidad no se presenta solo como un hecho biológico extraordinario, sino como el reflejo de un gobierno estable, sin sobresaltos constantes. Vivir mucho, en la antigüedad, era también gobernar bien. Porque un rey que sobrevive décadas es un rey que sabe evitar el caos. Sabiduría, longevidad y poder aparecen unidos en la figura de Argantonio como si fueran aspectos inseparables. El poder sin sabiduría conduce a la ruina, la sabiduría sin poder queda en palabra vacía. En Tartesos, ambas parecían caminar juntas. No hay relatos de grandes conquistas militares asociadas a su reinado, ni de campañas sangrientas que llenaran los cantos épicos. Y, sin embargo, nadie duda de su autoridad. Ese silencio bélico es, en sí mismo, una prueba de fuerza. Uno de los episodios más reveladores de su reinado es su relación con los griegos focenses. Cuando estos navegantes y comerciantes se vieron amenazados por enemigos más poderosos, encontraron en Tartesos algo más que un puerto lejano. Encontraron un aliado. Argantonio no cerró sus fronteras ni observó desde la distancia. Tendió la mano. Ofreció refugio, recursos y amistad. Ese gesto habla de una política exterior consciente, estratégica, basada en la cooperación y no en la imposición. Las alianzas con los focenses no fueron fruto de la debilidad, sino de la confianza. Un reino inseguro se protege aislándose, uno fuerte puede permitirse elegir a sus aliados. Tartesos, bajo Argantonio, actuó como un polo de estabilidad en un Mediterráneo convulso. Mientras otros pueblos se disputaban rutas y territorios, aquel reino occidental ofrecía seguridad. No como una fortaleza cerrada, sino como un refugio abierto para quienes compartían intereses y respeto mutuo. Convertirse en refugio es un acto profundamente político. Implica asumir responsabilidades, proteger a otros, sostener acuerdos a largo plazo. Tartesos no fue un simple espectador de los conflictos del mundo antiguo, sino un actor discreto, influyente, capaz de inclinar la balanza sin necesidad de alzar la espada. Esa capacidad de influencia silenciosa es una de las marcas de los grandes poderes, aunque rara vez se les reconozca en los relatos épicos tradicionales. El reino que gobernaba Argantonio se describe como pacífico, pero no indefenso. La paz no nacía de la incapacidad para luchar, sino de la elección consciente de no hacerlo salvo cuando fuera necesario. La riqueza de Tartesos permitía mantener ese equilibrio, comerciar en lugar de conquistar, negociar en lugar de arrasar. El poder económico sustituía al militar como herramienta principal. Y eso, en un mundo acostumbrado a medir la grandeza por la guerra, era casi revolucionario. Esa combinación de paz y poder generó algo que los relatos posteriores perciben como una edad dorada. No porque todo fuera perfecto o eterno, sino porque existió un tiempo en que el reino funcionó. En que la tierra daba frutos, los ríos eran navegables, los metales fluían y el gobierno proporcionaba estabilidad. Una edad dorada no se define solo por la abundancia, sino por la sensación colectiva de equilibrio, por la idea de que el mundo, al menos por un tiempo, estaba en orden. El eco de esa edad dorada no se habría conservado si Argantonio hubiera sido un rey más. Su figura se convierte en símbolo porque representa algo que se perdió. Cuando los autores antiguos miran hacia Tartesos y recuerdan a su rey, no lo hacen con tono de advertencia, sino de nostalgia. Como si supieran que aquel tipo de poder, prolongado, sabio y pacífico, era excepcional incluso en su propio tiempo. Así, Argantonio no es solo un personaje histórico mencionado en textos dispersos. Es la personificación de Tartesos en su momento de máximo esplendor. Un rey cuya larga vida parece marcar el ritmo de un reino entero. Cuando su nombre aparece, Tartesos deja de ser solo un lugar lejano y se convierte en una experiencia humana concreta. Un reino gobernado no por el miedo, sino por el equilibrio. Y ese recuerdo,
transmitido a través de los siglos, sigue resonando como el eco persistente de una edad dorada que el tiempo no logró borrar del todo. La imagen que se desprende de Tartessos no es la de una sociedad primitiva sostenida únicamente por la abundancia natural, sino la de una civilización que supo transformar sus recursos en conocimiento. Su metalurgia, descrita de forma indirecta por quienes comerciaron con ella, parecía adelantada a su tiempo. No se trataba solo de extraer metales del suelo, sino de trabajarlos con una destreza que despertaba admiración y envidia. El brillo de la plata tartésica no era tosco ni irregular, era refinado, uniforme, fruto de técnicas depuradas a lo largo de generaciones. En el mundo antiguo, dominar el metal significaba dominar el futuro. Las herramientas más resistentes, las armas más eficaces, los objetos de intercambio más codiciados nacían de ese saber. Tartessos no solo poseía los yacimientos, poseía el conocimiento para explotarlos sin agotarlos, para convertirlos en un flujo constante de riqueza. Esa riqueza no se acumulaba únicamente en palacios o tesoros ocultos, sino que circulaba, alimentando un sistema económico complejo que conectaba a Tartessos con pueblos lejanos. Las noticias de esas riquezas recorrieron el Mediterráneo como un rumor persistente. Mercaderes de Oriente hablaban de un Occidente donde la plata era tan abundante que se utilizaba sin la obsesión que despertaba en otros lugares. Ese asombro no provenía solo de la cantidad, sino de la estabilidad. Tartessos no parecía una tierra saqueada hasta el agotamiento, sino un territorio bien administrado, capaz de sostener su prosperidad en el tiempo. Esa continuidad económica era tan impresionante como el metal mismo. Pero ninguna civilización prospera aislada. Tartessos comprendió pronto el valor del mar. El comercio marítimo no era para ellos una aventura ocasional, sino una disciplina. Conocían las corrientes, los vientos, los ciclos del océano. Sabían cuándo zarpar y cuándo esperar. Sus rutas no eran improvisadas, sino el resultado de una experiencia acumulada, transmitida de generación en generación. El mar, lejos de ser un límite, era su gran camino. Los puertos jugaban un papel esencial en esa red. No eran simples puntos de atraque, sino centros de intercambio donde se cruzaban lenguas, mercancías y saberes. Desde allí, los ríos navegables permitían que la riqueza del interior fluyera hacia la costa, y desde la costa, hacia el mundo. Los ríos eran autopistas líquidas que penetraban en el corazón del territorio, conectando minas, campos y asentamientos. Controlar esos cursos de agua era controlar el pulso del reino. Se habla también de rutas secretas. Caminos marítimos y fluviales conocidos solo por quienes formaban parte del sistema. Atajos, accesos protegidos, lugares de fondeo ocultos a ojos extranjeros. En un mundo donde la información era poder, guardar esos conocimientos era una forma de defensa. Tartessos no necesitaba muros colosales si sabía moverse con ventaja en el espacio que dominaba. El secreto era una de sus fortalezas. Esa capacidad logística no habría sido posible sin una organización política estable. No hay indicios de un poder fragmentado o caótico. Al contrario, todo apunta a una estructura capaz de coordinar territorios, regular intercambios y mantener el orden. La estabilidad política no se manifiesta en grandes monumentos visibles, sino en la ausencia de colapsos bruscos, en la continuidad de las prácticas, en la confianza que otros pueblos depositaban en sus acuerdos. Las leyes, según las referencias antiguas, no eran fruto de decretos recientes, sino herencias profundas. Normas transmitidas por tradición, aprendidas antes que escritas, interiorizadas como parte de la identidad colectiva. En sociedades así, la ley no se impone solo desde arriba, se vive. Se convierte en costumbre, en sentido común compartido. Eso explica por qué Tartessos pudo mantener la cohesión sin recurrir constantemente a la fuerza. La transmisión oral jugaba un papel central. Las reglas, los pactos,
Los límites del comportamiento aceptable se enseñaban de padres a hijos, de maestros a aprendices. No hacía falta un aparato burocrático descomunal cuando la comunidad misma se encargaba de preservar el orden. Ese tipo de cohesión solo es posible en pueblos que se reconocen a sí mismos como parte de un proyecto común. Todo ello dibuja la imagen de un pueblo culto. No en el sentido académico moderno, sino en el sentido profundo de una sociedad que valora el conocimiento, la experiencia y la memoria. Un pueblo que sabe comerciar sin perder su identidad, que adopta influencias externas sin disolverse en ellas. La prosperidad no los volvió arrogantes, sino conscientes de su lugar en el mundo. La prosperidad tampoco fue solo material. Un pueblo próspero es aquel que logra equilibrio entre producción, intercambio y estabilidad social. Tartesos parece haber alcanzado ese equilibrio durante un largo periodo. Sus gentes vivían de la tierra y del metal, del río y del mar, integrando todos esos elementos en una forma de vida coherente. No hay relatos de miseria generalizada ni de tensiones internas descontroladas. Lo que llega hasta nosotros es la imagen de una sociedad que funcionaba. Quizá por eso Tartesos dejó una huella tan persistente. No fue únicamente por su riqueza ni por sus metales, sino por haber demostrado que, incluso en los márgenes del mundo conocido, podía florecer una civilización avanzada, organizada y consciente. Una civilización que no necesitó imponerse por la guerra para ser reconocida, porque su sola existencia hablaba por ella. El encuentro entre Tartesos y los fenicios no fue un choque violento, sino una aproximación cautelosa entre dos mundos que se reconocieron mutuamente. La puerta de entrada fue Gadir, asentada frente al océano como un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Desde allí, los navegantes fenicios miraban hacia el interior, siguiendo el curso de los ríos y el rastro de los metales. Gadir no era solo un enclave comercial, era un punto de observación. Un puente entre el mar abierto y el corazón del territorio tartésico. El intercambio que se produjo a partir de ese contacto fue profundo y silencioso. No se limitó a mercancías. Circulaban ideas, técnicas, símbolos. Los fenicios aportaron su experiencia milenaria en la navegación, su capacidad para orientarse por las estrellas, su escritura flexible y práctica. Tartesos, por su parte, ofrecía algo igualmente valioso: estabilidad, recursos y un conocimiento íntimo de la tierra que habitaban. El intercambio de saberes fue gradual, casi orgánico, y transformó a ambos sin que ninguno perdiera su identidad. También hubo intercambio de dioses. Los cultos se superpusieron, se reinterpretaron, se mezclaron. Deidades marinas, solares y vinculadas a la fertilidad encontraron nuevos nombres y nuevos ritos. No fue una imposición, sino una convivencia simbólica. En los santuarios costeros, las ofrendas hablaban un lenguaje híbrido, fruto de una relación prolongada. La religión, como el comercio, se convirtió en un espacio compartido donde ambos pueblos se reconocían. La escritura fenicia introdujo nuevas formas de registrar acuerdos y transacciones. No sustituyó de inmediato a la tradición oral tartésica, pero la complementó. La navegación se perfeccionó aún más con el intercambio de rutas y técnicas. La astronomía, esencial para orientarse en mar abierto, se enriqueció con observaciones compartidas. El cielo, igual para todos, se convirtió en un punto de encuentro donde el conocimiento no tenía fronteras. Gracias a esa simbiosis, Tartesos se consolidó como eje del comercio atlántico. No era un extremo aislado, sino un nodo que conectaba el Mediterráneo con las rutas del norte y del oeste. Desde allí fluían metales, productos agrícolas y saberes. Las naves llegaban cargadas y partían aún más pesadas, llevando consigo la riqueza del occidente hacia tierras lejanas. Tartesos no dominaba el comercio por la fuerza, sino por su posición estratégica y su fiabilidad como socio. Los metales que salían de sus tierras no eran un lujo superfluo. Alimentaban imperios.
plata para acuñar moneda, estaño para fabricar bronce, recursos esenciales para ejércitos y ciudades en expansión. Aunque Tartesos no conquistaba territorios, su influencia se extendía a través de esos flujos. Cada arma forjada, cada herramienta producida con metal tartésico llevaba implícita una dependencia silenciosa. Ese sistema se sostenía sobre un equilibrio delicado de poder. Tartesos, los fenicios y otros actores compartían intereses, pero también recelos. Mientras el intercambio era beneficioso, la paz se mantenía. Pero el poder económico siempre atrae miradas ambiciosas. A medida que las rutas se consolidaban y las riquezas aumentaban, el equilibrio comenzaba a tensarse. En el horizonte empezaba a proyectarse una sombra. Cartago, heredera y rival, crecía en fuerza y ambición. Su expansión no buscaba solo comerciar, sino controlar. Allí donde antes había acuerdos flexibles, comenzaban a perfilarse intereses más duros. Tartesos seguía prosperando, pero el mundo a su alrededor cambiaba. El silencio de los antiguos aliados se volvía más denso, y el equilibrio que había sostenido aquella relación empezaba, lentamente, a resquebrajarse. La vida espiritual de Tartesos no se alzaba en templos monumentales visibles desde lejos, sino que se entretejía con la propia tierra. Sus dioses no habitaban un cielo distante y abstracto, sino que estaban anclados al suelo que pisaban, al agua que corría, a los ciclos que marcaban la supervivencia. La divinidad no era una idea separada del mundo, era una presencia constante, sentida en cada río desbordado, en cada cosecha abundante, en cada veta de metal extraída del interior de la tierra. Los antiguos dioses ligados a la tierra no exigían dogmas complejos. Se manifestaban en la fertilidad, en la estabilidad, en el equilibrio entre lo humano y lo natural. La montaña, el río y el mar no eran simples escenarios, eran entidades con voluntad, con memoria. Respetarlos no era una cuestión de fe abstracta, sino de supervivencia. Vivir en armonía con ellos significaba prosperar, ignorarlos implicaba el riesgo del desastre. Con la llegada de influencias externas, esos cultos no desaparecieron. Se transformaron. Astarte y Melart, deidades traídas por los fenicios, no sustituyeron a las antiguas creencias, sino que se superpusieron a ellas. El resultado no fue una religión fragmentada, sino un sistema híbrido, flexible, capaz de integrar lo nuevo sin destruir lo antiguo. Las divinidades adoptaban múltiples rostros, múltiples nombres, pero conservaban una esencia común: el vínculo con la tierra y el mar. En los rituales, esa mezcla se hacía evidente. Los símbolos orientales convivían con prácticas locales. Los cantos, los gestos y las ofrendas hablaban un lenguaje compartido, comprensible para quienes participaban en él, aunque sus orígenes fueran diversos. No había imposición, sino adaptación. La religión, como el comercio, seguía el principio del equilibrio. Los santuarios se alzaban junto al agua. No en lo alto de colinas inaccesibles, sino en las orillas de ríos, en estuarios, cerca de manantiales. El agua era el nexo entre mundos, traía vida desde el interior y la entregaba al mar. Era camino, frontera y fuente. Colocar los espacios sagrados allí no era casual. Era un reconocimiento de su papel central en la existencia del reino. Los rituales solares marcaban el paso del tiempo. El amanecer y el ocaso no eran solo fenómenos naturales, sino momentos cargados de significado. El sol, al elevarse y al hundirse en el horizonte, recordaba el ciclo eterno de nacimiento y muerte. En el extremo occidental, ese simbolismo adquiría una fuerza especial. Ver al sol desaparecer cada tarde en el océano convertía ese acto en un misterio sagrado, en una promesa de retorno. Los rituales fluviales, por su parte, celebraban la continuidad. El río no muere, fluye. Cambia, pero siempre regresa. Para los habitantes de Tartesos, el río era una deidad viva, un ser que alimentaba la tierra,
que conectaba comunidades, que guardaba secretos en su curso. Honrarlo era honrar la base misma del reino. Sus crecidas eran interpretadas como mensajes, su calma, como bendición. En ese contexto, el oro adquiría un significado que iba más allá de su valor material. No todo el metal extraído se destinaba al comercio. Parte de él se ofrecía a lo sagrado. Oro depositado en santuarios, entregado a las aguas, oculto en lugares rituales. Era un acto de devolución, la tierra daba riqueza, y la comunidad devolvía una parte en forma de ofrenda. Ese gesto reforzaba el pacto invisible entre los hombres y lo divino. Ofrecer oro no era un derroche, sino una inversión espiritual. Significaba reconocer que la prosperidad no era solo fruto del esfuerzo humano, sino también de fuerzas que debían ser respetadas. En un mundo donde muchos acumulaban sin medida, Tartesos parecía comprender que la riqueza sin equilibrio atrae la ruina. Todo ello configuraba un poder espiritual propio, distinto al de los grandes centros religiosos del Mediterráneo oriental. El Occidente no era visto como un territorio atrasado, sino como un lugar cargado de una energía ancestral. Allí, donde el mundo terminaba, lo sagrado parecía más cercano, menos filtrado por jerarquías rígidas. Era un poder discreto, profundo, ligado al paisaje y a la memoria. Ese poder espiritual no se imponía, se sentía. No necesitaba proclamarse en grandes textos ni en monumentos colosales. Vivía en la relación cotidiana entre las personas y su entorno. Y quizá fue esa forma silenciosa de religiosidad, tan arraigada a la tierra y al agua, la que dio a Tartesos una cohesión interna que resistió durante siglos. Un espíritu del occidente que, aunque las ciudades desaparezcan, sigue resonando allí donde el río se encuentra con el mar y el sol se despide del mundo conocido. Llega un momento en que las palabras se detienen. No de forma gradual, no como un recuerdo que se apaga lentamente, sino como un corte brusco, casi violento. Las fuentes antiguas, que hasta entonces habían hablado de Tartesos con naturalidad, comienzan a callar. No hay advertencias previas, no hay relatos de decadencia prolongada. Simplemente, el silencio. Para una civilización que había sido punto de referencia, ese vacío resulta inquietante. El silencio, en historia, rara vez es inocente. De pronto, Tartesos desaparece de los textos. Los autores posteriores ya no la mencionan como reino activo, como socio comercial, como lugar al que dirigirse. Su nombre se diluye, se vuelve confuso, se transforma en eco lejano. Allí donde antes había descripciones, ahora hay omisiones. No se escribe sobre su caída, no se narran batallas decisivas ni tratados rotos. Es como si alguien hubiera arrancado las páginas más importantes del relato. Ese silencio coincide con un cambio profundo en el equilibrio del poder mediterráneo. Cartago, que durante un tiempo había sido solo una heredera ambiciosa, comienza a imponer su voluntad. Su modelo no se basaba en la cooperación flexible que había caracterizado la relación entre Tartesos y los fenicios antiguos. Cartago buscaba control. Donde antes había acuerdos, ahora exigía monopolios. Donde antes había intercambio, ahora imponía rutas cerradas. Las rutas comerciales, arterias vitales de Tartesos, empezaron a ser bloqueadas o redirigidas. El mar, que había sido camino abierto, se convirtió en frontera vigilada. Los aliados tradicionales desaparecieron, ya fuera por presión, por destrucción o por miedo. Los pueblos que habían comerciado durante generaciones comenzaron a mirar hacia otro lado. El aislamiento no siempre llega con ejércitos, a veces llega con el abandono. Un reino cuya fuerza residía en el comercio y la estabilidad se encontraba, de repente, sin su red de apoyo. Sin rutas, la riqueza pierde sentido. Sin aliados, la paz se vuelve frágil. Tartesos, demasiado visible por su prosperidad, se convirtió en un objetivo inevitable.
En un mundo que entraba en una fase más agresiva, su modelo pacífico comenzaba a ser una desventaja. Era un reino demasiado rico para sobrevivir en silencio. La abundancia atrae tanto como delata. Durante siglos, Tartessos había logrado mantener un perfil discreto, influyente sin imponerse. Pero cuando el equilibrio global se rompe, esa discreción deja de ser protección. Los recursos que alimentaban imperios no podían permanecer fuera del control de quienes aspiraban a dominarlos. Y, sin embargo, no hay relatos claros de una conquista. No hay crónicas que describan la toma de una capital, ni cantos que celebren una victoria sobre Tartessos. La caída ocurre sin testigos que escriban. O quizá los hubo, pero sus voces no llegaron hasta nosotros. Tal vez fueron silenciadas. Tal vez se perdieron con el tiempo. La ausencia de relatos no implica ausencia de hechos, sino pérdida de memoria. La caída sin relatos es, en sí misma, una forma de desaparición más profunda. No solo se pierde la ciudad o el reino, se pierde la posibilidad de comprender qué ocurrió realmente. Tartessos no cae envuelta en épica, cae envuelta en sombra. Y esa sombra es la que despierta las preguntas más inquietantes. Porque cuando una civilización desaparece sin dejar explicación, el misterio ocupa su lugar. El misterio se filtra en cada fragmento arqueológico, en cada referencia ambigua, en cada texto incompleto. Tartessos deja de ser solo un reino perdido y se convierte en un enigma. Un enigma que no se puede resolver con una sola causa ni con una sola fecha. El misterio comienza precisamente ahí, en ese punto donde la historia deja de hablar. Donde el silencio pesa más que las palabras. Donde la ausencia se convierte en presencia. Tartessos, que había sido símbolo de riqueza y equilibrio, pasa a ser símbolo de algo más inquietante: la fragilidad de la memoria humana. Porque no siempre desaparecen primero las ciudades. A veces, lo primero que cae es el relato que las sostenía. Ante el vacío dejado por la desaparición de Tartessos, surgieron las teorías. No como certezas, sino como intentos humanos de llenar un silencio demasiado grande. La primera, la más directa, señala a Cartago. Según esta visión, el reino occidental habría sido destruido de forma deliberada. No necesariamente mediante una gran batalla recordada por los cronistas, sino a través de una estrategia fría y eficaz: eliminar un competidor, borrar un modelo alternativo de poder. Cartago no necesitaba celebrar la victoria, le bastaba con controlar las rutas y apropiarse de los recursos. Otra teoría apunta a un colapso económico progresivo. Tartessos dependía de un sistema comercial complejo, de equilibrios frágiles mantenidos durante siglos. Cuando las rutas se cerraron y los socios desaparecieron, la riqueza dejó de circular. Sin comercio, la plata pierde valor; sin intercambio, el poder se disuelve. El aislamiento habría asfixiado lentamente al reino, no con violencia inmediata, sino con una decadencia silenciosa, difícil de narrar y fácil de olvidar. También se ha hablado de invasiones interiores. Pueblos del entorno, presionados por cambios climáticos, conflictos o desplazamientos, pudieron avanzar hacia el corazón del territorio tartésico. No como una ola arrasadora, sino como una infiltración gradual. Asentamientos abandonados, estructuras reutilizadas, identidades diluidas. En ese escenario, Tartessos no habría sido destruida de golpe, sino absorbida, fragmentada hasta perder su nombre. Pero hay teorías que miran más allá de la acción humana. El sur peninsular es una tierra moldeada por el agua. Ríos que cambian de curso, marismas que avanzan, costas que se transforman. Un cataclismo natural no necesita ser apocalíptico para ser definitivo. Una serie de inundaciones, una alteración prolongada del valle, podría haber hecho inhabitables zonas clave del reino. Lo que antes era puerto se convierte en pantano, lo que antes era ciudad queda sepultado bajo sedimentos.
La idea de inundaciones del valle no es fantasía. El río que dio vida a Tartesos pudo también sellar su destino. Crecidas sucesivas, cambios en el nivel del mar, tormentas excepcionales. El mar reclamando la ciudad no como un acto violento inmediato, sino como un proceso lento e implacable. Año tras año, el agua avanza unos metros más, borrando huellas, desplazando poblaciones, transformando el paisaje hasta hacerlo irreconocible. Quizá no hubo una sola causa. Quizá Tartesos cayó por la convergencia de todas ellas. Presión externa, colapso económico, tensiones internas y fuerzas naturales actuando al mismo tiempo. Las civilizaciones rara vez desaparecen por un único motivo. Se debilitan, se fragmentan, se adaptan, hasta que un día dejan de ser lo que eran. Así, Tartesos no habría sido destruida de manera espectacular, sino tragada por el tiempo. Sus ciudades convertidas en sedimento, su nombre reducido a eco, su historia disuelta entre teorías. No como un final abrupto, sino como una absorción lenta y total. Y quizá por eso resulta tan difícil encontrarla. Porque no quedó un lugar concreto al que señalar, sino un vacío repartido entre el mar, el río y la memoria. Cuando el nombre de Tartesos se cruza con el de Platón, el silencio adquiere una resonancia distinta. Platón no escribió como un cronista, sino como alguien que miraba al pasado buscando lecciones profundas. En sus diálogos habló de un occidente perdido, de una civilización situada más allá de los límites habituales del mundo griego, poderosa, rica y finalmente destruida. No ofrecía coordenadas precisas ni fechas tranquilizadoras. Ofrecía un recuerdo. Y los recuerdos, incluso cuando se visten de mito, suelen nacer de algo real. Ese occidente descrito por Platón no encaja del todo en la geografía cómoda del Mediterráneo oriental. Mira hacia donde el sol se pone, hacia el mismo horizonte donde los antiguos situaban a Tartesos. No como un punto exacto, sino como un espacio simbólico cargado de significado. Un lugar donde una civilización floreció antes del colapso, antes de que el mundo conocido adoptara la forma que hoy damos por segura. Platón habla desde la distancia del tiempo, pero no desde la ignorancia. Recoge tradiciones antiguas, relatos transmitidos durante generaciones, fragmentos de una memoria más vieja que sus propios escritos. Las similitudes inquietan. No porque encajen a la perfección, sino porque se superponen de manera sugestiva. Una tierra rica, extraordinariamente rica. Metales en abundancia, hasta el punto de definir su poder. Agua por todas partes, ríos, canales, mar. Una relación íntima entre la civilización y el entorno acuático. Y, finalmente, una desaparición abrupta, envuelta en cataclismo y silencio. Tartesos comparte demasiados rasgos con ese relato como para ignorar la conexión. Riqueza, metales y agua forman el núcleo de ambas descripciones. En Tartesos, los metales eran la base de su prosperidad y su influencia. El agua, el elemento que articulaba su territorio y su comercio. En el relato platónico, esos mismos elementos aparecen amplificados, casi idealizados, pero reconocibles. No como una invención arbitraria, sino como una exageración simbólica de algo que existió. Cuando un mito insiste en los mismos rasgos que la historia fragmentaria, la frontera entre ambos comienza a desdibujarse. Platón sitúa su civilización perdida en un tiempo anterior al colapso, en una edad donde el equilibrio aún no se había roto. Ese detalle resulta especialmente revelador. Tartesos, según las fuentes, también pertenece a un tiempo previo a las grandes convulsiones del Mediterráneo occidental. Antes de la hegemonía cartaginesa absoluta, antes de la expansión romana, antes de que el mundo se reorganizara bajo nuevas reglas. Ambas aparecen como vestigios de un orden anterior, más antiguo, más estable. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Fue Tartesos una herencia atlante?
no en el sentido literal de una isla desaparecida de forma repentina, sino como el legado de una civilización aún más antigua, fragmentada tras un colapso mayor. Un resto superviviente, adaptado al nuevo mundo, que conservó conocimientos, estructuras y memoria de un pasado perdido. En ese caso, Tartessos no sería la Atlántida, sino su descendencia. Pero existe otra posibilidad, quizá aún más inquietante. Que Tartessos no fuera heredera directa, sino eco. Un reflejo parcial de una civilización mayor cuya huella quedó dispersa por el occidente. Un eco que tomó forma propia, que floreció de manera autónoma, pero que conservó rasgos comunes con otros centros desaparecidos. En ese escenario, la Atlántida no sería un lugar único, sino un concepto, la memoria colectiva de un mundo anterior que dejó fragmentos repartidos en distintas tierras. El mito, entonces, deja de ser una fantasía para convertirse en una herramienta de conservación. Allí donde la historia escrita no llegó, el mito guardó la esencia. No los detalles exactos, sino la estructura profunda del recuerdo. Platón no estaría inventando, sino reinterpretando. Traduciendo al lenguaje filosófico lo que otros habían transmitido como tradición ancestral. Así, Tartessos se mueve lentamente del terreno de la historia fragmentaria al del mito consciente. Y la Atlántida, lejos de ser un cuento aislado, se acerca al terreno de la historia olvidada. El mito se transforma en historia no cuando se demuestra cada detalle, sino cuando se reconoce que responde a una realidad más profunda. Una realidad donde civilizaciones avanzadas pudieron existir, prosperar y desaparecer sin dejar tras de sí un relato completo. En ese cruce entre Tartessos y la Atlántida, no se obtiene una respuesta definitiva. Se obtiene algo más inquietante, la certeza de que el pasado fue más complejo de lo que aceptamos. Que hubo mundos anteriores al nuestro, no necesariamente superiores, pero sí distintos. Y que, a veces, la única forma que tuvo la memoria humana de conservarlos fue vestirlos de mito para que no se perdieran del todo. Cuando la mirada abandona los textos y se posa sobre la tierra, el relato no se vuelve más claro, sino más inquietante. La arqueología, que suele ofrecer respuestas donde la palabra falla, en el caso de Tartessos se encuentra con un escenario fragmentado. Restos dispersos en Andalucía aparecen como piezas de un puzzle sin imagen de referencia. Asentamientos, objetos, huellas de actividad humana intensa, pero ningún conjunto que se alce y diga, sin ambigüedad, aquí estuvo Tartessos. La dispersión es significativa. No hay una gran capital identificada, no hay murallas monumentales que guíen la interpretación. En su lugar, aparecen vestigios repartidos, como si el reino hubiera estado más extendido que concentrado. Como si su forma no respondiera al modelo de ciudad-estado clásico, sino a una red de enclaves conectados por ríos, rutas y acuerdos. Esa estructura, eficaz en vida, se vuelve esquiva en la muerte. Entre todos esos hallazgos, uno destaca por su potencia simbólica. El tesoro del carambolo irrumpe como una anomalía brillante. Oro trabajado con una sofisticación que no encaja con una sociedad rudimentaria. Piezas que hablan de ritual, de poder, de un lenguaje simbólico complejo. No es un objeto aislado sin contexto cultural, es la evidencia de una élite, de una cosmovisión, de una tradición que no surgió de la nada. Y, sin embargo, ese tesoro no señala una ciudad, sino un misterio aún mayor. Porque Tartessos sigue siendo una civilización sin ciudad encontrada. Esa ausencia pesa más que cualquier ruina. Las grandes culturas suelen dejar tras de sí centros reconocibles, espacios donde el poder se concentraba y se representaba. Aquí no. Aquí, la arqueología se ve obligada a trabajar con indicios, con fragmentos que sugieren una grandeza que no termina de materializarse en un punto concreto. Como si el corazón del reino hubiera sido absorbido por el paisaje. Las huellas están ahí, pero no llevan nombre. Cerámicas, restos metalúrgicos,
estructuras parcialmente interpretables. Todo apunta a una actividad intensa, organizada, prolongada en el tiempo. Pero falta la inscripción definitiva, el elemento que conecte esos restos con el nombre que los textos transmitieron. Tartessos se desliza entre las categorías, resiste ser fijada en una etiqueta clara. No se deja señalar con el dedo. Cada excavación, lejos de cerrar el debate, lo amplía. Nuevos hallazgos confirman la existencia de una cultura rica y compleja en el suroeste peninsular durante siglos clave, pero no resuelven la pregunta central. Al contrario, la multiplican. ¿Por qué no aparece la ciudad? ¿Fue destruida, sepultada, o nunca existió como tal? ¿Y si la forma de Tartessos no encaja en nuestros esquemas urbanos modernos? La arqueología, acostumbrada a hablar a través de la materia, aquí parece enfrentarse a una voluntad de ocultamiento. No necesariamente intencionada, sino fruto de procesos largos, naturales y humanos entrelazados. El río que da vida también entierra. El mar que conecta también borra. El tiempo, paciente, disuelve las certezas. Así, el pasado se resiste a revelarse. No porque no existiera, sino porque no quiere ser simplificado. Tartessos no se entrega como un monumento intacto, sino como una pregunta abierta. Una civilización que dejó señales suficientes para afirmar que fue real, pero no las necesarias para encerrarla en una definición cómoda. Y quizá ese sea su último legado, obligarnos a aceptar que no todo el pasado está destinado a ser plenamente comprendido. Algunas historias sobreviven precisamente porque nunca se dejan contar del todo. Al final, cuando todo lo que queda son fragmentos, silencios y preguntas, Tartessos se transforma en algo más que un reino perdido. Se convierte en una advertencia. No grabada en piedra ni proclamada en textos sagrados, sino inscrita en la propia ausencia. Una advertencia incómoda, porque no habla de pueblos débiles o efímeros, sino de una civilización rica, estable y brillante que, aún así, desapareció. Tartessos tuvo metales, comercio, saberes y equilibrio. Tuvo alianzas, religión, organización y memoria. No cayó por ignorancia ni por atraso evidente. Y, sin embargo, dejó de existir como entidad reconocible. Su nombre se diluyó, sus ciudades se deshicieron en el paisaje, su historia quedó suspendida entre el mito y la arqueología. Nada de eso la salvó. Nada de eso fue garantía de permanencia. Esa es la lección más inquietante. Las civilizaciones no desaparecen solo cuando son débiles. A veces desaparecen precisamente cuando parecen haber encontrado un modo de funcionar. Cuando creen haber alcanzado un equilibrio duradero. El mundo cambia, las fuerzas se reorganizan, y lo que antes era ventaja se convierte en vulnerabilidad. El comercio se vuelve dependencia. La riqueza, objetivo. La paz, fragilidad. Tartessos no dejó un final épico que glorificar ni una caída espectacular que narrar. Dejó un vacío. Y ese vacío obliga a mirar el presente con otros ojos. Porque si una civilización capaz de sostenerse durante siglos pudo ser borrada casi sin dejar rastro, ninguna puede darse por eterna. Ni siquiera las más avanzadas. Ni siquiera las más seguras de sí mismas. Su legado no es un mapa ni una ciudad recuperada. Es una idea persistente, la de que el pasado no es una línea ascendente hacia el progreso, sino una sucesión de equilibrios frágiles. Mundos que se levantan, prosperan y se desvanecen. Tartessos nos recuerda que la memoria humana es selectiva, y que el olvido puede ser tan poderoso como la destrucción. En el extremo occidental, donde el sol sigue muriendo cada tarde, su nombre aún resuena. No como una promesa de retorno, sino como un aviso silencioso. Las civilizaciones pueden desaparecer. Incluso las más brillantes.
Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.